Antes que nada, al presidente de la Asamblea, bienvenido. ¿Cómo le va? Sabemos que está en la capital de la República desde ayer, ¿no? Sí, así es, mi querido Andrés. Un saludo para todos ustedes, un abrazo cariñoso y para todos los que nos están viendo y escuchando. Sí, estamos desde ayer aquí en Quito. Perfecto. Y el presidente de la Asamblea, ya vamos a comenzar con él en un momento, tema de encuestas. Hemos estado viendo las encuestas de la empresa Comunicaliza, que la semana pasada daban resultados sobre la gestión del presidente de la República y decían que el presidente Daniel Noboa en sus 2 primeros meses tenía un 80% de aceptación. Ahora, dentro del mismo sondeo, también sale de la Asamblea Nacional bajo la presidencia de Henry Cronfle y su equipo de trabajo, y tiene una aceptación realmente sorprendente en relación a las últimas asambleas, además que todas están por debajo del 10% de aceptación, y eso obviamente marca una gran diferencia. Y si bien estos no son los temas pues de la agenda legislativa, pongámoslo de esa manera, sí es importante aquello, porque dentro de esas preguntas que se ven, Henry, lo que la gente contesta es: ¿para qué cree usted que está qué quiere que haga la Asamblea, o para qué cree que está la Asamblea? Y lo principal que contesta la población es para aprobar leyes. Y me impresionó eso porque se ve que otras cosas, las peleas, incluso la fiscalización, no es la prioridad de los ciudadanos cuando tienen que pensar respecto al poder legislativo. ¿Qué le parece? Sí, a ver, es claro lo que está pensando la gente y es muy importante como Asamblea Nacional sintonizar con el deseo de la gente. Para eso son este tipo de encuestas, para nosotros entender también y poder pulir el trabajo legislativo en sintonía con el pueblo ecuatoriano, porque somos el poder que representamos directamente al pueblo. Es curioso ver, por ejemplo, que para la gente el hecho de que existe una situación, un momento en el país negativo, porque casi 7 de cada 10 personas piensan que el momento que vive el Ecuador es un momento negativo, malo, y piensa además casi 6 de cada 10 personas que hoy está, llamémoslo así, peor que la situación que estuvo hace un año atrás. Esas dos situaciones como antecedentes permite a la gente ver con claridad que existe una posibilidad de salir adelante. Y esa posibilidad de salir adelante, por supuesto, la ligan, está ligada en un trabajo en conjunto dependiente entre el gobierno nacional y el poder legislativo. Es decir, la gente ve en su mayoría que si el gobierno trabaja con el poder legislativo y viceversa, si el poder legislativo trabaja con el gobierno, las cosas van a salir adelante, por más que se sientan que las cosas están peor hoy que hace un año atrás, porque recién empieza esto. Pero tienen esa esperanza, ven eso con buenos ojos. También lo que usted comentó, Andrés, en cuanto a cuál debería ser la función de la Asamblea Nacional. Y el 65% de la gente, o sea, casi 7 de cada 10 ecuatorianos dice la Asamblea se tiene que dedicar a sacar leyes en pro de la ciudadanía. ¿Y en qué leyes? Eso es la pregunta, ¿qué leyes? Y entonces las leyes son obviamente contra la corrupción, luchar contra la delincuencia, luchar contra la corrupción, endurecer las penas a los delincuentes. O sea, es decir, el primer problema, que es la inseguridad, la gente separa en 3 bloques de leyes el problema de la seguridad: la lucha contra la delincuencia, la lucha contra la corrupción y endurecer las penas contra los delincuentes. Y de ahí habla ya de mejorar la economía, mejorar el empleo, mejorar la educación, atraer la inversión, mejorar la salud, etc. O sea, es decir, no solamente que le dice el pueblo a la Asamblea, saque leyes, señor, sino que le dice, enfóquese en estas leyes de seguridad y en estas leyes de generación de empleo antes de enfocarse en otras cosas. Las 8 de la mañana con 27 minutos, 8 con 27. Nos vamos con las preguntas de don Alcides Ezequiel Montilla para el presidente de la Asamblea Nacional. Don Henry, buenos días. Usted debe haber escuchado al presidente Noboa hoy día en Ecuavisa, ¿verdad? Como dice el pueblo, se está parando tieso con el tema del IVA.
no quiere retroceder. Dice que tiene que aprobarse el aumento del IVA al 15% hasta el 26% y de ahí se quede con el 13%. Ustedes no están de acuerdo. Le escuché decir a usted que más bien apoyan un aporte del 3.25% sobre las utilidades grabadas en el 2022 de todas las personas jurídicas con excepción de pymes. ¿Qué va a pasar en todo caso si no hay acuerdo? Llegará el 10 de febrero, será a través del Ministerio de la Ley que será aprobada esta propuesta, don Henry. A ver, yo no tengo la bolita mágica, pero lo que sí le digo es que como presidente de la Asamblea Nacional hay dos escenarios que considero que la Asamblea no puede de ninguna manera acceder. El primero es que esto se pase por el Ministerio de la Ley, es decir, que no dé indicios a la Asamblea un mínimo acuerdo legislativo después de haber aprobado 10 leyes, de las cuales 9 fueron con más de 100 votos, y una con una mayoría también abrumadora, y haber aprobado inclusive un juicio político con más de 100 votos, y haber aprobado una resolución de apoyo al presidente para el tema de la seguridad por unanimidad. Una asamblea que ha demostrado que está trabajando coherentemente con las necesidades del país y cohesionada internamente y conjuntamente con el gobierno. Para mí sería impresentable de que o archive el proyecto o no llegue a un mínimo consenso para tener un vehículo en cuanto a la recaudación que requiere el presidente para enfrentar el conflicto armado y los demás problemas colaterales del mismo y los demás problemas económicos y sociales que se vienen arrastrando. Entonces, que pase por el Ministerio de la Ley o que se archive son dos escenarios que en lo particular yo lucharía muchísimo para que eso no se dé. Ahora, buscar los consensos es importante y buscar los consensos en que podamos tener una mayoría. Y esa mayoría, decirle al presidente, bueno, de su propuesta original, presidente, esto es lo que se pudo lograr en la Asamblea Nacional. Aquí es donde hay un sentimiento de trabajo en conjunto, aquí es donde hay un sentimiento de consenso basado en que mañana, por ejemplo, pongo un ejemplo, el presidente tenga la potestad para modificar el impuesto a la salida de divisas basada en la ley del impuesto a la salida de divisas que se aprobó hace muchos años. Eso le daría una herramienta al presidente importante para que él tome la decisión si sube o baja el ISD dependiendo de la situación que vive el país. Otra cosa podría ser esa contribución que nosotros hemos presentado, que esperamos que tenga consenso, para financiar única y exclusivamente el conflicto bélico que está viviendo el país. Y en ese sentido, esa propuesta suma más de $1.000 millones. Entonces, hay otras propuestas presentadas sobre la banca, hay otras propuestas presentadas por el propio presidente sobre el IVA. Algo tenemos que aprobar. Eso es lo que yo estoy tratando de conversar con los bloques legislativos y ya enviar la ley al presidente. ¿Qué es lo que da el presidente con el veto? Yo no puedo entrar en eso, porque eso es una cuestión del presidente de la República. Y el veto se va a tener que tratar en la Asamblea Nacional, por supuesto, y depende de lo que haga el presidente, como los demás vetos que siempre han habido en las leyes, se podrá ratificar o no la Asamblea Nacional en su texto original, dependiendo de cómo se modifique o qué objeciones tenga parcial o total el presidente sobre el vehículo, llámese ley, que va a recibir para poder tener el veto. Hasta ahorita le puedo decir que nuestra responsabilidad como Asamblea es tratar de lograr justamente algo que se apruebe, para que esto, como le digo, no se pase ni por el Ministerio de la Ley, ni se archive y que se pueda por lo menos financiar la guerra, que la Asamblea aporte con el financiamiento de la guerra y con una herramienta, por lo menos, si no es el IVA, el ISD, para poder entonces generarle esa facultad al presidente de modificarlo. Si logramos esas dos o tres cosas, va a ser muy bueno y ya el presidente tendrá el derecho de vetar e insistir en lo que él quiere insistir, entre ellas, por supuesto, su propuesta original. Ingeniero Crumple, ¿usted ve probable o posible una negociación en el buen término de la palabra? En vez de incrementar el IVA, focalizar el subsidio a los combustibles, que también deja dinero. Pero por supuesto, pero eso ya no es materia del legislativo. Entonces, por supuesto que nosotros hemos recomendado ya públicamente y otras tiendas políticas, no solamente nosotros, que la focalización de los subsidios y la eliminación de ciertos subsidios son absolutamente necesarios para las finanzas públicas, así como la no renovación de los contratos ocasionales donde hay mucho pipón en el sector público y que eso no conlleva ni a liquidación ni indemnización alguna. Eso recorta costos y al recortar costos se generan ingresos.
También, por supuesto, extender el plazo de la deuda, pagar la deuda sí, pero extender el plazo de la deuda, porque estamos en una situación de un conflicto interno armado. Y eso cualquier organismo internacional de crédito entiende, ya sea otro país al que se le debe o un multilateral, entiende que no es que el Ecuador quiera dejar de pagar, simplemente que estamos en un conflicto armado y hay que direccionar los recursos para el conflicto armado, suspender por un tiempo, bajo obviamente un acuerdo mutuo, los pagos para generar mayores plazos en el pago, porque la deuda hay que pagarla sí o sí. Hay también bienes inmuebles no productivos del Estado, toda esa cartera de bienes inmobiliarios que nos cuesta una fortuna mantener y que no producen ni un centavo. Bueno, quizás pagar a gobiernos autónomos descentralizados y cierta parte de deuda interna con esa cartera de bienes inmuebles no productivos que además le cuestan una fortuna al Estado. Es decir, tuviera un efecto doble, que le deje de costar, se ahorre ese dinero, y por el otro lado, pagar la deuda, se ahorre ese dinero. Tiene un efecto doble. Entonces, hay cosas que por supuesto se pueden hacer y muchas que significan ingresos, unos inmediatos como la focalización de los subsidios, que es todavía más rápido que el IVA, y otras de un poquito más de largo plazo, pero que mantendrían una paz social porque no habrían protestas si ya se llega a un acuerdo con ningún gobierno autónomo descentralizado, ni con ninguna organización sin fin de lucro que hoy se le ve de dinero, en donde podrían receptar, por ejemplo, como parte de pago los bienes. También el gobierno puede emitir CETES, y habrán empresas que tengan liquidez, grandes grupos económicos que estarían dispuestos a comprar esos papeles del gobierno para poderle dar liquidez al gobierno. Entonces, hay muchas maneras de hacer las cosas y de generar liquidez, no solamente es una, pero entiendo que para los organismos internacionales, y eso lo ha repetido el presidente, muchas veces el IVA se torna un tema importante. Entonces, dicho esto, nosotros trataremos de hacer en el ámbito de nuestras competencias lo mejor posible para que esto, como le digo, no pase ni por el Ministerio de Ley ni se archive y el presidente tenga un vehículo que pueda modificar a través del veto o insistir en su propuesta original y ya pues será un tema de poder o no ratificar lo que se tenga que ratificar una vez que llegue ese veto a la Asamblea Nacional. Ingeniero, hay otro tema que lo tocó también el presidente Noboa hoy. Yo entender es que ustedes no están como partido social cristiano, no están de acuerdo en la aprobación de la ley de extinción de dominio. Eso es absolutamente, digamos, no quiero decir que es falso porque lo dijo el presidente, hay una malinformación. Discúlpeme, voy a usar la palabra de una malinformación. Nosotros no votamos ayer en la ley de extinción de dominio en la Comisión de Régimen Económico, nuestro asambleísta Jorge Álvarez no lo hizo, pero es por una sencilla razón, pues, es que ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional en la pregunta que envió el presidente de la República a consulta, la cual fue negada, y los argumentos de la Corte para negarla, la pregunta, son absolutamente claros, y ese es el criterio que comparte el Partido Social Cristiano. ¿Y cuáles son esos criterios? La Corte prácticamente dice no se puede violentar el debido proceso conforme está presentado este criterio de pregunta, que es como está presentado en el informe de ley para el primer debate, y dice con claridad la Corte Constitucional, señores, si no hay sentencia ejecutoriada, no pueden hacer ustedes uso de los bienes. Ese criterio que plasma la Corte en la sentencia, negando la pregunta propuesta por el Ejecutivo, que es exactamente con punto y coma lo que dice el informe en la parte resolutiva acerca de este proyecto de ley, es lo que cree el Partido Social Cristiano. Es decir, estamos de acuerdo con modificar la ley de extinción de dominio, que se mejoren, se acorten los plazos para que se mejore la eficiencia del proceso, pero no nos podemos ir en contra de una sentencia vinculante de la Corte Constitucional en este sentido. Creo que la Asamblea más bien tiene que recoger eso, porque no nos podemos ir en contra de eso, si no se va a declarar inconstitucional la ley y estamos perdiendo el tiempo. Las 8 de la mañana, 38 minutos. 8 de la mañana, 38 minutos. Continuamos con las preguntas de nuestro compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Estamos saliendo por teléfono porque lamentablemente la energía eléctrica, como es costumbre por esta zona, se ausentó desde muy tempranas horas de la mañana. Pero le queremos dar el cordial buenos días al presidente de la Asamblea. Él está por vía telefónica. ¿Perdón? Está como él se encuentra en Palmar,
en la provincia de Santa Elena, donde vive Julito Ayala, tienen problemas de falta de energía eléctrica, como le pasa bastante frecuente, como él mismo lo acaba de decir, y quizás ahí le está a usted fallando el retorno, a veces pasa eso con el teléfono. Pero entiendo que Henry sí lo está escuchando bien a Julio, ¿no? Henry, por Lo favor. estoy escuchando muy bien. Ya, Perfecto. Entonces, Perfecto. adelante, Julio. Gracias, Andrés. Te doy también el cordial buenos días, como se lo reitero al presidente de la Asamblea, al ingeniero Henry Cronkite. Dígame una cosa, presidente. Usted ha dicho, y lo he oído repetirlo esta mañana, que el pueblo les pide a ustedes que endurezcan la lucha contra la delincuencia. Pero yo no sé, me da la impresión de que esa lucha contra la delincuencia está dirigida a las bandas armadas, a al narcotráfico, a la violencia, pero no está muy dirigida a temas trascendentes como la lucha contra la delincuencia de cuello blanco, que es la que ha generado, viviendo desde arriba, el mal ejemplo para que la gente crea que violar la ley es un acto muy común. ¿Qué se piensa hacer contra esa lucha contra la delincuencia de cuello blanco? Por ejemplo, ¿cómo es posible, señor presidente, que una persona sentenciada salga en libertad con muchas prebendas a los 2 años, estando sentenciado para 6, no devuelva el dinero robado, no pague las multas y salga tranquilamente a gozar de todo lo que se llevó? ¿Eso tiene correcciones? Yo creo que sí. ¿Qué pueden hacer al respecto, señor presidente? No, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? Porque ya se está trabajando en esto. Déjeme explicarle porque lo que usted dice es correcto. A ver, primero, y número 1, 39 proyectos inicialmente en el Código Orgánico Integral Penal presentados por separado se compilaron en un solo proyecto, de ahí se añadieron alrededor de 5 proyectos más el que estaba tratando la comisión. Estos aproximadamente 45 proyectos se compilaron en uno solo para hacer las reformas que se requieren al Código Orgánico Integral Penal, no solamente para parar este farreo de garantías jurisdiccionales por cualquier juez que otorga cualquier acción de protección o medida cautelar o habeas corpus o habeas data o lo que fuere. Entonces eso también se está parando en esta reforma legal que esperemos tenerla para la tercera semana de febrero. Segundo, también se está trabajando dentro de la misma Comisión de Justicia, que esto es importante que se sepa también, en delitos nuevos que no estaban tipificados en la ley y por lo tanto los jueces no pueden actuar. Por ejemplo, la vacunación en el sentido de la extorsión a la gente y a los locales comerciales. No había una sentencia clara para ese delito porque no existía antes en el Ecuador. Entonces, hoy también se está reformando el Código Orgánico Integral Penal de esto. Además, en un estado de conflicto interno armado en donde las bandas llamadas grupos delincuenciales organizados, GDOs, se transforman por decreto en celdas terroristas. Los jueces que tienen que juzgar a estas personas son los jueces establecidos de crimen organizado. Y esos jueces me parece que son 16 que hay en el país que son los que tienen que tratar este tipo de cosas. Además, se va a conversar próximamente en un sentido de que se delimite las acciones de protección, como le digo, estas medidas de garantías jurisdiccionales a ciertos jueces específicos y no cualquier juez, porque ahora resulta que cualquier juececillo de cualquier pueblecillo emite resoluciones para dejar a grandes criminales libres y se ha vuelto, como usted dice, una cosa repetitiva. Entonces hay que parar ese tipo de cosas. En el ámbito de esto que le estoy diciendo, también hay que trabajar con evasión fiscal, porque también hay que trabajar y fortalecer la unidad de análisis financiero económico e integración de bases de datos con el SRI y el fortalecimiento de la UAFE, como le digo, con la superintendencia de compañías y con el registro de la propiedad. Son cosas que se tienen que hacer para tener trazabilidad de los delincuentes, como usted los llama, de cuello blanco. Entonces, se está trabajando en todo. Hay unas cosas que dependen de la Asamblea, hay otras cosas que dependen del gobierno, pero no es que no se sabe qué hay que hacer, se está trabajando y esperemos que estos resultados, junto con este estado de excepción que genera un conflicto interno armado, que además prevalece internacional
y le genera una fuerza excepcional a los militares y a la policía para, si en caso es necesario, abatir criminales, genera un estado de tranquilidad y genera una esperanza de que todas las cosas se están de alguna manera tratando, algunos llevan más tiempo que otros, pero que los parámetros, digamos, se están cubriendo uno a uno y se entienden cuáles son los que se tienen que cubrir. Señor presidente de la Asamblea, me gustaría que usted le aclare a la ciudadanía, porque he escuchado comentarios, por ejemplo, de que no se puede hacer la focalización de los subsidios a los combustibles porque el Congreso no quiere. Yo estoy convencido de que eso no es materia del Congreso, sino directamente del presidente de la República. ¿Hasta qué punto es cierto o estoy equivocado? A ver, usted está equivocado, es cierto en decir que eso no es materia de los legisladores, eso es materia del Poder Ejecutivo, la eliminación y focalización de combustibles. Lo que tampoco es cierto es que la Asamblea no apoye una medida en ese sentido por parte del gobierno. Si el gobierno toma esa medida, estoy seguro que la Asamblea podrá dar un apoyo político, porque no podemos llegar a más de eso, porque no es competencia nuestra, pero sí un apoyo político en cuanto a decirle al gobierno que ha hecho lo correcto y que tiene el apoyo de las diferentes tiendas políticas. En el caso que tome esa decisión, tendremos que sentarnos al interior de la Asamblea para construir un apoyo político en ese sentido. En el tema de la ley que presentó el presidente como agente para la extensión de dominio, la extinción de dominios de los bienes mal habidos o la delincuencia organizada, ustedes solamente en esa parte están en desacuerdo, es decir, en aquello de que se pueda acceder a esos bienes sin tener una sentencia previa. Pero en lo demás, ¿están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, pero déjenme decirle que no estamos en desacuerdo. Voy a usar las palabras correctas, porque no es correcto decir que estamos en desacuerdo. Lo que estamos es respetuoso de la decisión que ha presentado la Corte Constitucional, que además es vinculante cuando se formularon las preguntas por parte del gobierno. Nosotros creemos que esa decisión de la Corte Constitucional vinculante, debe de ser y tiene que ser acogida por la Asamblea Nacional. De lo contrario, ya algo que la Corte Constitucional se pronunció, si la Asamblea va a hacer algo contrario, pues la Corte fácilmente dice, esto ya fue tratado, no tiene validez jurídica lo que han aprobado y sería perder el tiempo. Muy bien, vamos con las inquietudes del ingeniero Andrés Mendoza y Paladines en este interesante diálogo que mantenemos con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cron. Perfecto, gracias. Las 8:45 tenemos este último tiempo porque sabemos que tiene un compromiso ya previamente pactado el presidente de la Asamblea y le agradecemos por este tiempo para que toda la audiencia en el Ecuador y en el mundo pueda también salir de una serie de inquietudes y de dudas. Yo quería preguntarle ya finalmente, Henry, ¿cuál es la hoja de ruta, pongámoslo así, esta semana y la que sigue en la materia del proyecto de ley, que tiene un nombre más largo, pero que se le dice comúnmente de reforma tributaria? Entiendo que hoy tienen pleno y que el jueves probablemente vayan al segundo debate. No sé si estoy equivocado, a ver si nos lo puede decir. No, en este momento, el día sábado tuvimos el primer debate y la ley dice que la comisión tiene por lo menos 4 días para tratar el tema de lo que se incorporó del primer debate al informe segundo debate. Eso sería domingo, lunes, martes y miércoles. Pero eso es lo mínimo. Si surgen en la discusión de la comisión más cosas, puede prolongarse el plazo, pero lo mínimo son 4 días. O sea, antes de el día jueves o viernes veo difícil que la Secretaría General de la Asamblea tenga un informe votado por parte de la comisión para poder convocar al pleno. En el mejor de los escenarios, si esto sucede, estaríamos tratando esto el día martes de la próxima semana. Si el informe se da, vamos a decirlo, hasta el viernes o sábado. Se registra, se convoca, tenemos que convocar por lo menos con 48 horas de anticipación, así dice la ley, y estaríamos tratando esto el día martes. Yo creo que ese va a ser el día clave para ese proyecto del martes de la próxima semana. Y en otro ámbito, ayer que revisaba las encuestas
Comunicaliza, algo que no solo a mí me llamó la atención, sino que lo estuve viendo con algunos de los periodistas de la radio, y es que en este momento la aceptación de la Asamblea está por encima de algunas otras instituciones que normalmente no estaba. Y uno dice, bueno, eso es algo que llama la atención, ¿no? Bueno, sí, estamos con más del 62%, estamos con el 62.3% como asamblea, y la aprobación de los asambleístas sobre el 56% como asambleístas per se. Esto es algo nunca antes visto. Eh, Comenzamos la asamblea, recuerde usted, con un 2%. La aprobación, sí, la aceptación del asambleísta era el 0,46%, si mal no recuerdo, o sea, no llegaba ni al medio por ciento. Hoy tenemos una asamblea con una aprobación de más de 6 de cada 10 ecuatorianos, y una aprobación de los asambleístas el 56%, 56.6% para ser exacto. Es decir, creo que se ha recuperado la institucionalidad y la credibilidad en esta función del Estado. Se han aprobado, como le digo, 10 leyes en un periodo de 2 meses. La gente quiere aprobación de leyes, casi 7 de cada 10 ecuatorianos. No ha habido show políticos, no ha habido conflictos internos, se ha manejado todo con altura. Hay un consenso mayoritario que cada día va creciendo más. Son más y más los que se suman a un consenso mayoritario para generar gobernabilidad y resolver los problemas de la gente. Se están atendiendo los problemas principales de la gente: seguridad en todo ámbito, lucha contra la corrupción y generación de empleo. Y creo que pues estamos sintonizados no solamente con el pueblo, se está trabajando de la mano también en conjunto con el gobierno, y eso ayuda a todo el mundo, y creo que se ven plasmados en esos resultados. Esto es lo que se debía haber hecho siempre. Bueno, eso dicen las encuestas también, ¿no? Que quiere que trabajen conjuntamente y no por separado con el gobierno. Claro, pero estamos viendo encuestas después de 2 meses de iniciar el periodo legislativo. Es decir, había entendimiento previo a ver estas encuestas de lo que se tenía que hacer. Por eso es que el pueblo nos ha premiado con estos números, porque hemos hecho lo que se tenía que hacer y entendíamos lo que se tenía que hacer. Y de hecho esto es lo que siempre se tuvo que hacer. Esa es la realidad. Pero bueno, ya está, bueno, gracias a Dios vamos en buen camino, siempre de la mano de Dios, y bueno, con el apoyo de ustedes y con el apoyo del pueblo ecuatoriano seguiremos. Esto no nos va a poner por ningún motivo en una situación de descanso, ni de gloria, ni de nada. Aquí vamos a trabajar cada día más, pensando en que hay que hacerlo todos los días las cosas mejor, y superándonos y corrigiendo los problemas que también hemos tenido durante estos 2 meses, y corrigiendo nuestros errores. Muchísimas gracias al presidente de la Asamblea. Repito, por este tiempo sabemos que tiene urgente algo que hacer, y bueno, a seguir trabajando, como bien dice, ¿no? Para mantener esos resultados. Un muy buen día y buena semana. Gracias, igualmente, todo lo mejor por ustedes. Gracias, chao. Era el presidente de la Asamblea, el ingeniero Henry Kronfle Cosaya, esta mañana en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya.